Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Reina Valera, por favor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Si usted recuerda, yo le he estado hablando de Jezabel, que Jezabel no es solo un personaje bíblico, sino es, repita conmigo, una potestad. Es un espíritu del mal, un espíritu maligno. Y Apocalipsis capítulo 2, verso 20 nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí vemos que nuestro Señor Jesús le está haciendo un apercibimiento a la iglesia de Tiatira, donde le está diciendo que tolera, que permite. O sea, ¿cuántas veces nosotros estamos permitiendo muchas cosas que a Dios no le agradan? ¿Cuántas cosas? Vimos que Jezabel hizo caer a muchos. Jezabel en los días de Acab hizo caer a más de 10 millones de hebreos. Los sacó del pacto de Dios e hizo que se volvieran y que adoraran a Baal y a Astaret, y que pusieran altares, lugares altos. Eso habla de esa fornicación, pero ahorita lo vamos a estudiar un poquito más. Entonces vemos que este espíritu hoy está trabajando y está operando, y pareciera que la iglesia, porque esto que le voy a decir, parte que le voy a decir hoy, no lo va a escuchar en ningún medio de comunicación. Pero el Papa que está actualmente allá en el Vaticano está promoviendo lo que es el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Hace algún tiempo prediqué de eso. El ecumenismo es la unidad de todas las religiones. Y el Señor en el libro de Apocalipsis, no mal lo recuerdo, capítulo 17, pero ahorita lo vamos a ver, le llama Babilonia la gran ramera. Y muchos dicen que es el Vaticano. No, no es el Vaticano ni es nada de eso. Es el ecumenismo, la unidad de todas las religiones. Y quiero decirle que aún ahí usted va a encontrar a gente que dice ser evangélica y que ya está ahí, y ministerios reconocidos a nivel internacional ahí están. Por eso el Señor dice: en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. O sea, y hablábamos hace 8 días o el domingo, apostatar es darle la espalda a Dios. Una vez que conocimos a Dios, el poder de Dios, lo que Dios ha hecho con nosotros. Y se lo tengo que decir otra vez, hoy mucha gente, y sobre todo el pueblo, le está pisoteando la sangre de Jesús, porque queremos seguir teniendo una vida cómoda. Amados, la iglesia del Señor está siendo perseguida. ¿Sabe que hay una estadística a nivel internacional donde se dice que están muriendo 13 cristianos por día a causa de la persecución? Y parece modo de mentira, los países donde más están matando a nuestros hermanos en Cristo es en África. Ellos están dando su vida por el evangelio. Antes de apostatar de la fe, antes de caer en alguna fornicación que este espíritu jezabélico trae y está metiéndose dentro de la iglesia. Porque a veces creemos que Jezabel nada más es así como, es un personaje, Jezabel, sí, es matriarcado, es la mujer que da órdenes. No, no solo es eso. Es mucho más profundo. Jezabel le decía en los días de Acab
Hizo caer aproximadamente a 10 millones de hebreos a la fornicación espiritual, levantando altares a los Baales. La fornicación, ¿qué es la fornicación? Es el pecado del cuerpo. Dice que es un intercambio sexual fuera del matrimonio, pero también en lo espiritual es la adoración a ídolos. Y ya hablamos que ídolo no solo es una imagen hecha de barro o de oro o de plata, eso no es idolatría. ¿Cuántas veces de nuestros hijos hemos hecho idolatría? ¿Cuántas veces de nuestro trabajo hemos hecho idolatría? ¿Cuántas veces de nuestro esposo o de nuestra esposa hemos hecho idolatría? ¿Cuántas veces de un ministerio hemos hecho idolatría? ¿Cuántas veces de un ministro hemos hecho idolatría? La idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Hoy muchos tienen a su Dios celular, su Dios internet, su Dios tablet, y el día que se quedan sin internet se ponen mal. El día que se les descompone el teléfono ya no saben qué hacer. La fornicación con demonios. Usted puede decir, ay pastor, ¿y dónde viene eso? ¿Se acuerda cuando los ángeles del Señor fueron a buscar a Lot a Sodoma? Y se acuerda que toda la gente se amotinó ahí porque quería que los sacaran. ¿Y para qué los querían que los sacaran a los ángeles del Señor? Porque no olvidemos que fueron ángeles quienes sacaron de la mano a Lot y a su familia. Porque esa gente de Sodoma y Gomorra sabía lo que era tener relaciones sexuales con demonios. Y Lot, incluso usted si recuerda, y se lo dejo para que lo estudie, Lot incluso les dijo, no, les saco mejor a mis hijas, pero a ellos no les hagan daño, no los toquen. Y como vieron que no desistían, salieron los ángeles y cayó ceguera en ellos. Porque Dios ya había dicho que iba a destruir esas ciudades. Y solo repita conmigo, por misericordia, por una oración, escuche, una oración de intercesión de un hombre como Abraham, que tenía una relación íntima con Dios, por mera misericordia de Dios, Sodoma y Gomorra, Dios le permitió un tiempo más para sacar a Lot de ahí. Qué importante es la oración de intercesión, y más en este tiempo. Vean lo que están viviendo los hermanos en Colombia, República Dominicana, tal vez usted ni sabe. Como hay elecciones, están prohibiendo que entren predicadores de otros países allá. En Israel y Palestina, usted sabe, por lo menos hasta el día de ayer, iban más de 4,000 cohetes ya enviados de Hamas a Israel. Pero nada más dicen que Israel es el que ataca. No, Israel se está defendiendo. Pero aún a esa gente también necesita del amor de Dios. También necesita que estemos orando por ellos. Porque también ellos necesitan darse cuenta de que hay un único Dios vivo y verdadero. Porque tampoco es sembrar odio en nadie por una nación, no. Misericordia quiero, dice el Señor. Misericordia. O sea, todo aquello que se practica fuera del matrimonio es fornicación. O sea, todo aquello que se practica fuera del pudor y la santidad
Eso se llama amancillar. ¿Y sabe qué es amancillar? Es causar un perjuicio en la honra y en el honor de una persona. Es ensuciar una cosa dejando una señal o una marca. Y Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice lo siguiente. Hebreos capítulo 13 versículo 4, versión Las Américas, dice: sea el matrimonio honroso en todo y el hecho matrimonial sin mancilla, o sea, sin causar un perjuicio, una deshonra a tu esposa, a tu esposo, algo que no le gusta, algo que le incomoda, algo que no le agrada. Eso es amancillar. O sea, fornicación, en otras palabras, es deshonrar el cuerpo tuyo o de tu esposa o de tu esposo. Porque los reyes también están fornicando hoy, espiritualmente hablando. Y lo dice el Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 2. Pon desde el 1, hija, por favor. Y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Ahora ponme la versión Reina Valera, hija, solo el verso 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Solo bastaría preguntar: ¿cuántos presidentes en el mundo ahora de la pandemia doblaron su rodilla delante de Dios? Creo que los dedos de la mano nos sobran. Hoy que estamos viendo viviendo esto como pandemia, y que por lo menos en esta nación hasta el día de hoy, por gracia y misericordia de Dios, vamos saliendo. Pero sabe que hay países que en este momento no les han dado ni una sola. Y a muchos les daría gusto que tal vez en México hubiera pasado algo así, pero por gracia y misericordia de Dios no ocurrió. Pero ¿cuántos presidentes hoy realmente están buscando la dirección de Dios? Son muy pocos. Pero es aquí donde tiene que entrar la iglesia en acción. Orar por nuestras autoridades, interceder por ellos, para que empiecen a tener un temor santo y empiecen a buscar la dirección de Dios. Porque este espíritu jezabélico lleva a las personas, incluyendo reyes. Ahí está, bíblicamente el rey Acab lo llevó a que más de 10 millones de hebreos cayeran en fornicación. Ahora, veámoslo en la parte espiritual. ¿Cómo se puede prostituir a alguien que dice ser un representante de Dios o que habla en el nombre de Dios? La palabra griega se traduce fornicación, es porneia, 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 es fornicación. Y normalmente esta palabra
Generalmente hace una referencia a relaciones sexuales ilícitas, tales como adulterio en el matrimonio, pero en este aspecto el diccionario Greek English Lexicon of the New Testament define esta palabra como prostitución, incontinencia, fornicación, o sea, toda clase de relación ilícita. Punto. Eso es físicamente. Pero ahora yo quiero que todo esto, por favor, lo traslademos al ámbito espiritual. Dice la palabra que usted y yo somos reyes y sacerdotes. Y la Biblia enseña cómo es que los hijos de Elí, siendo sacerdotes, estaban ofreciendo fuego extraño en el altar. Y cómo ellos comían lo mejor, lo apartaban para ellos, siendo que eso era para Dios. Eso es una forma de fornicar, es una forma de prostituirse. Cuando nosotros estamos y cuando no estamos buscando y cuando Dios no es nuestro primer lugar, como hoy Dios nos hablaba hace un momento. ¿Qué te pasó? ¿En qué momento? ¿En qué momento te desviaste? Entonces entendemos que porneia, o sea, en griego fornicación, implica el uso inmoral de los órganos genitales de por lo menos una persona, aunque pueden ser dos o más. Hoy podemos ver una degradación, una inmoralidad sexual, una depravación. Y no es que uno se espante, hermano. Y a la vez yo me gozo, le voy a decir por qué, porque puedo ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Porque Dios mandó un diluvio en el tiempo de Noé. Si usted se da cuenta, el grave problema es porque la gente había entrado en una inmoralidad sexual tremenda. Y ahí claramente dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron para sí. Y dice que de ahí nacieron los Nefilim, los Yigori. Por lo menos estamos hablando 4 tipos de razas diferentes en el tiempo de Génesis, en el tiempo del diluvio. Pero uno de los graves problemas que había en ese tiempo era la inmoralidad sexual, era la fornicación. Después, con el tiempo, vemos el tiempo en Sodoma y Gomorra. Otra vez viene un juicio de parte de Dios, ahora con fuego y azufre, sobre Sodoma y Gomorra. Y en realidad no solo fueron ellas esas dos, fueron 5 ciudades las que fueron destruidas o más. Solo Dios guardó Zoar porque es ahí donde llegó Lot. Pero todo lo demás de ahí fue destruido por la inmoralidad sexual. Por algo Jesús nos dice, y mi llegada. Y es aquí donde hay que tener mucho cuidado, porque muchos hoy están enseñando erróneamente. Algunos dicen que el arrebato no es, que la iglesia va a pasar por la tribulación y la gran tribulación, y eso no es verdad. Porque muchos hablan de la segunda llegada de Cristo cuando Él pone físicamente los pies aquí, y sí, esa es su segunda venida. Pero antes de eso, Él vendrá primero en las nubes. Es lo que se conoce como parusía, donde solo algunos le veremos. Yo espero que usted y yo estemos ahí, en el arrebato, cuando la iglesia sea tomada. Pero no me quiero desviar.
Incluso aquí hablan, o sea, hay una depravación, le decía, una inmoralidad tan tremenda, que hay algo que se conoce como zoofilia, que es el sexo con animales. Y no nos espantemos, porque eso ha sido de toda la vida y sobre todo en pueblos. Y todo eso es un desorden sexual. Que dice Judas, acuérdense que el libro de Judas es el penúltimo libro de la Biblia y solo tiene un capítulo. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Por eso es lo que no solo fue Sodoma y Gomorra, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo ¿qué? Fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. Ahí nos podríamos detener un ratote solo contra la naturaleza. ¿Qué es lo natural? Dios creó y Dios formó al hombre y a la mujer. Incluso cuando Él los crea, dice que fueron creados a imagen de Dios. Pero cuando Dios dice que formó a Adán y a Eva, bueno, formó del polvo de la tierra a Adán y posteriormente de la costilla formó a Eva, que es algo natural, hombre y mujer. Pero ¿qué dice aquí? En pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, a mí lo que me impacta de este espíritu jezabélico y que pocas veces se habla, es que lleva al pueblo, como veíamos en Apocalipsis capítulo 2 verso 20, que llevaba a los siervos de Dios a la fornicación. Pero a veces creemos que es una fornicación física. No, es espiritual. Yo le he dicho cuántas veces aún el mismo ministro se puede dar cuenta que tal vez las ovejas ya le están casi rindiendo un culto al ministro antes que a Dios. Y lo peor no es eso, lo peor es que uno como ministro lo permita. Porque fíjese, si Juan, cuando se le estaba mostrando el Apocalipsis, cuando vio el ángel, se le postró y el ángel le dijo: no, levántate, porque tú y yo somos consiervos. O sea, un ángel de Dios no podía permitir que lo adoraran. Si yo como ministro me empiezo a dar cuenta que hay alguien que empieza, no, hermana, dele gracias a Dios y siga orando por mí, porque lo necesito. Dios bendijo al primer matrimonio humano. Cuando Adán dice: ahora entiendo que por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Porque aquí claramente Dios bendijo el matrimonio, la monogamia. Pero si nos vamos a lo espiritual, Dios ve a la iglesia como la novia de Cristo, ¿o no? Vamos, anímese. Pues esto nos tiene que hacer despertar, iglesia. Y nos tenemos que animar y gozar, porque el Señor nos está ataviando en medio de todo esto. Y la iglesia tiene que pasar por fuego, tiene que pasar por pruebas. Pero Él quiere que en estas pruebas nuestras vestiduras estén limpias, no haya manchas de ningún tipo de pecado, que no haya arruga, ningún tipo de infidelidad, que aprendamos a ser fieles a Dios en medio de todo. Porque va a llegar un tiempo, créame, y no porque lo diga yo, pero hay leyes que se están autorizando ahorita, que se están fraguando ahí en los congresos, porque quieren silenciar a la iglesia.
¿Cuál es el fin de la persecución de la iglesia? Callarla, silenciarla. Por eso aprovechemos ahora que podemos todavía congregarnos. Aprovechemos el tiempo. En el tiempo de los patriarcas, los siervos fieles de Dios odiaban la fornicación y la consideraban un pecado contra Dios. Si eran personas solteras o si estaban comprometidas o casadas. Pero en el tiempo patriarcal era algo que aborrecían. A ver, acompáñenme a Génesis capítulo 34, por favor. Versos 1, 2, después 6 y 7, por favor. Continuamos ahí con Reina Valera, hija, por favor. Génesis 34, versos 1 y 2 dice: salió Dina. ¿Sí sabe quién es Dina, verdad que sí sabe? ¿Hija de quién es? Hija de Jacob, la hija de Lea, la primera esposa de Jacob, la cual esta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella. ¿Y qué dice? Y la deshonró. Otras versiones dicen que incluso la violó. Versos 6 y 7. Y se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no debía de haber hecho. O sea, el acto de la fornicación era algo completamente desagradable. Por eso nosotros tenemos que desechar todo tipo de fornicación, no solo física, sino espiritual. ¿Sabe cómo podría ser otra fornicación espiritual? Y eso es peor aún. Cuando vamos a buscar ayuda, hay gente que, aunque no lo crea dentro de la iglesia, todavía sigue consultando horóscopos. Eso es un tipo de fornicación. Cuando le dicen, mire, haga el agüita así y póngale las recetas que para la abundancia y que para... Eso es parte del ocultismo. Todo eso entra dentro de lo que es el ocultismo. Y esa es una forma de fornicar. Y este espíritu jezabélico llevó al pueblo de Israel a que se alejaran del pacto que Dios había hecho desde con Abraham. Porque no olvidemos que antes no éramos pueblo, hoy somos pueblo. O sea, Dios hizo un pacto con nosotros. Nosotros no hacemos pactos con Dios, nosotros hacemos votos con Dios. Dios es el que hace pactos. Nosotros somos los que hacemos un voto. O sea, una promesa a Dios. Es como Ana. Dios le dio un hijo a Ana, pero Ana le hizo un voto al Señor, que cuando ese pequeño Samuel fuera destetado, se lo iba a entregar. Y ella cumplió. Yo le quisiera preguntar, ¿cuántos votos hemos hecho a Dios? Y tal vez pregúntese si los hemos cumplido. Ahora, ¿qué dice el verso 31 de ese mismo capítulo, hija? Pero ellos respondieron, había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera. O sea, vean cómo ellos vean la fornicación, aunque la violaron.
Ahora, bajo la ley mosaica, el hombre que cometía fornicación con una joven que no estaba comprometida tenía que casarse con ella y pagarle a su padre un dote, que eran 50 ciclos de plata, o sea, aproximadamente $110 estadounidenses. No podía divorciarse de ella en toda su vida. Y aunque el padre de ella rehusara dársela al matrimonio, el hombre tenía que pagarle el precio. Y eso viene en Éxodo 22:16, como Dios estipuló. O sea, Dios tuvo mucho cuidado de poner todo porque sabía perfectamente la perversidad que hay en el corazón. Por eso, amados, yo lo que le quiero enseñar hoy es que este espíritu jezabélico, cuando se introduce en las iglesias, cuando se tolera todo esto, esto nos va a llevar a una fornicación espiritual, pero también incluso física. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. ¿Ok? Está muy serio, hermano. Usted sabe que cuando alguien era sorprendido en un acto, por ejemplo, de adulterio, de fornicación, incluso decía que si la joven no gritaba, era como decir que estaba consintiendo lo que estaba pasando. O sea, como si ella estuviera de acuerdo. ¿Y sabe qué tenía que pasar con los dos? Los tenían que sacar y matarlos a pedradas para romper todo pecado. ¿Qué está pasando hoy espiritualmente? Muchos, cuando caen en este tipo de pecado, empieza a entrar una muerte en ellos, pero no física, espiritual. Una muerte espiritual, donde no hay relación con Dios. Porque ¿qué es la muerte? Según Romanos, la muerte es la separación del hombre con Dios. ¿Y qué nos separa? El pecado que está ahí. Por eso, amados, reflexionemos un momento. Pero vamos a entrar más a lo espiritual. Cuando el profeta Balaam vio que no podía maldecir a Israel, cuando no pudo, ¿sabe qué intentó hacer? O más bien, ¿sabe qué hizo? Les mandó mujeres moabitas, con el fin de que ellos, mire, el enemigo trabaja de una manera bien sutil, por medio de la tentación. El problema no es la tentación, el problema es cuando caes en la tentación. La tentación siempre va a estar ahí, siempre va a estar latente, pero entre más tú te metas con Dios, eso se llama resistir al diablo y este tendrá que huir. Pero muchos, perdóneme, consienten la tentación y la siguen apapachando. Entonces este hombre, Balaam, mandó mujeres moabitas para de una forma inducirlos a tener relaciones sexuales ilícitas. ¿Qué pasa hoy? Hoy en la iglesia se permite que se escuche ya casi todo tipo de música. Al fin es cristiana, rap cristiano, rock cristiano, reggaetón cristiano. No me digas. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y eso se llama fornicación espiritual. Cuando usted tiene una casa que Dios le ha puesto, pero usted tiene comezón de estar escuchando a otros,
que ni los conoce, que ni sabe de su vida. Aquí por lo menos usted me ve a mi esposa y me ve a mí. Y que si bien nomás no somos perfectos, porque solo perfecto es Dios, pero usted nos conoce y ha visto que aquí estamos trabajando juntos, ¿o no? ¿Usted cómo sabe que ese que dice que está ahí? Porque eso también es una fornicación espiritual. Pero es que también es palabra y edifica. Cuidado. Cuidado. ¿Sí está comprendiendo? Mire, ¿qué dice Números capítulo 25 versículos 1 y 2? Traducción lenguaje actual, por favor, hija. Mire, bueno, te le doy el dato. Los israelitas adoraban ¿a quién? A Baal Peor. Cuando estaban en Sittim, los israelitas tuvieron ¿qué? Relaciones sexuales prohibidas con las mujeres moabitas. Ellas los invitaron a sus fiestas. Allí comieron juntos y ¿qué? Y adoraron a los dioses moabitas. Eso fue lo que hizo Balaam. Y ponga atención: 24,000 israelitas en ese tiempo perdieron la vida. Más o menos 1,000 de ellos perdieron las cabezas, fueron ejecutados y colgados en maderos, según Números 25 verso 4. Y le dijo a Moisés: toma presos a todos los jefes del pueblo y cuélgalos en postes como ofrenda en mi honor. Hazlo a plena luz del día, solo así calmaré y yo estaré enojado y ya no estaré enojado contra el pueblo de Israel. O sea, los que eran líderes. O sea, hay líderes que se están cayendo también en esto. Y los 23,000 restantes fueron pasados a espada, y muchos murieron debido a los azotes que les dieron, porque se dejaron seducir. Este espíritu seduce. Este espíritu provoca que la iglesia caiga en una fornicación espiritual. Provoca que la iglesia se esté prostituyendo hoy. Sabe que hoy, en tiempo de elecciones, mire, se lo tengo que decir, muchos se están vendiendo hasta por bultos de cemento, por láminas. Yo le pregunto, yo le he pedido a usted una credencial de elector para que vaya a votar por tal persona de tal color. Yo al contrario le he pedido, ore para que Dios le dé sabiduría a usted y vaya a ejercer su derecho al voto, pero que Dios sea el que lo direccione a usted por quién votar. ¿Está usted de acuerdo o no? Porque tenemos ese derecho. Pero cuando caemos en ese tipo, hermano, entonces no podemos mezclar una cosa con la otra. Y eso sé que a muchos no les gustó cuando yo se los dije. Por eso es que ya ni me hablan. Digo, gracias, Señor, porque se los tuve que decir. Perdóneme, no mezcle las cosas de la iglesia con las cosas políticas. Perdóneme. Jesús lo dijo claramente: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero hoy muchos están fornicando de esa forma. Entonces, ¿dónde está el sustento? ¿Quién es tu sustento? ¿Quién es mi sustento? ¿Quién te provee?
¿Quién en medio de esta pandemia te proveyó de lo que necesitabas? Y aún tal vez hasta más de lo que necesitabas. Fue el Señor, y pudimos ver su mano poderosa. Que tal vez ahorita estamos algunos batallando un poco, sí. Dios permite que la iglesia pase por determinadas pruebas, pero no va a ser eterno. Pero aquí Dios prueba nuestra fidelidad. Entonces vemos cómo estos hombres israelitas se involucraron en la inmoralidad sexual. Sabemos que la prostitución sagrada era una práctica común entre las religiones cananeas. Por eso Dios, y cuando yo le empecé a hablar de esos, de los fereceos, de los jergueseos y de todos ellos, Dios les decía: no hagas alianza con nadie, con ninguna ciudad hagas alianza. ¿Por qué? Porque había algo que Moisés y Josué, quiero decirle que Moisés y Josué era algo que tenían mucho cuidado. Porque el problema más peligroso para ellos no era un ejército armado, ni siquiera el de Jericó, ni ningún otro, sino la tentación sutil de formar alianzas con las religiones y las culturas paganas de los cananeos. A eso le tenían más cierto temor Josué y Moisés. Hacer alianzas, por algo Dios insistió mucho: y no hagas alianzas. Cuando tú te haces alianzas con una persona inconversa, cuando tú haces alianzas con alguien que te trae un producto que sabes que es hasta robado y lo estás comprando, cuando usted va a un tianguis y mira, encontré esto que allá está en tal precio y aquí está más barato. Cuidado. Porque tal vez los israelitas al principio no pensaban adorar ídolos, pero cómo empezaron a caer en la seducción de las mujeres moabitas, y físicamente cayeron, y eso los llevó a una adoración a ídolos, y ya lo dije, a levantar altares a los Baales y a las demás deidades moabitas. Le quiero hacer una pregunta. ¿Ha aflojado usted las normas para justificar sus deseos? ¿Qué quiero decir con esto? Hay algunos que se atreven a decir que las reglas las puedes doblar hasta cierto punto y no romperlas. Hay quienes nos queremos justificar de muchas cosas. Es que sí, no soy perfecto, solo Dios es perfecto. No, y es que yo quiero vivir mi vida como yo quiero. Yo no quiero que nadie me diga cómo vivirla. Y ¿sabe qué? Tal vez tiene razón. Usted ya tiene un libre albedrío, usted sabe cómo vivir. Bueno, como usted dice que vive, cree que está bien, está. Pero yo siempre le he dicho: mírase ante los estándares de Dios. Ponga en una balanza su vida y póngala del otro lado, la balanza del Señor, y pese. ¿Cuántas veces justificamos nuestros deseos? Entonces vemos que esto muestra el gran reto que enfrentaba Israel. El problema más peligroso para Moisés y Josué no era un ejército armado, porque al final Israel, amados, quiero decirle que cuando salen de Egipto ellos eran esclavos. Ellos no tenían el arte de la guerra, no sabían, no tenían armas, no tenían
pero tenían lo más importante, repita conmigo, tenían al Señor, que les proveyó durante 40 años en el desierto de todo lo que necesitaban. Pero vemos como el pueblo inmediatamente se perdió. Ahora para los hijos de Dios, Jesucristo restauró la norma original de Dios acerca de la monogamia. Mateo capítulo 5, verso 32. Mateo 5, verso 32. Las Américas, por favor, hija. Y cuando vio las multitudes, no, pero deje el 5:32, hija. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, o sea, si usted se da cuenta, aquí el mismo Señor Jesús, que la única forma, la única, en que una persona se puede divorciar, y no es porque Dios esté a favor del divorcio, lo aclaro, Dios aborrece el divorcio. ¿Sí estamos? Pero la única causa que justifica el divorcio, ¿que es por causa de qué? De infidelidad, o sea, de adulterio. La hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Porque Jesús, usted sabe que a Jesús lo quisieron probar diciendo qué dice la ley de Moisés sobre este tema, y Jesús fue claro y dijo, al principio no era así, desde el principio no era así, se tuvo que dar carta de divorcio. ¿Por qué? Por la dureza del corazón, porque nadie, a veces en los matrimonios nadie quiere ceder, todos quieren jalar para su lado. Es como si estuviera de un lado y del otro, pues tarde o temprano esa cuerda o esa liga se va a reventar. Si hiciéramos otro un ejercicio, imagínense, yo jalando una liga aquí, o de un lado jalando una liga y de este lado, cuando se rompa, ¿qué cree que va a pasar con los dos? Se van a lastimar de los dos lados, ¿verdad? Lo mismo pasa en el matrimonio, lo mismito. Pero condenó la fornicación, equiparándola a razonamientos inicuos. Escucha, también como asesinatos, robos, falsos testimonios y blasfemia. Todo lo cual, repita conmigo, proviene de su corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Mateo capítulo 15, verso 19 y verso 20. Usted sabe que cuando los discípulos de Jesús estaban cortando espigas ahí y comían, usted sabe que los judíos acostumbran a lavarse las manos a cada rato, así como ahorita nosotros ya se nos está haciendo ese hábito. No sé usted cómo tenga sus manos, pero las mías están bien lastimadas, porque entre que el gel, entre que lavas y entre que te las lavas a cada rato y vas. Pero bueno, dice, porque del corazón provienen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Eso es lo que contamina. Y miren en qué plano lo pone. Está muy serio, hermano. Ya no se preocupe, ya le prometo que ya vamos a predicar más light. Mire, muchos cuidamos nuestro aspecto exterior, y no es que sea malo,
Él trae tal vez una ropa limpiecita, planchadita. A lo mejor no es nueva, a lo mejor no es de marca, pero sí una ropa limpia, una ropa planchadita, ¿verdad? Procuramos eso y no es malo. Pero dígale al hermano que tiene a un lado, pero lo que está en tu corazón es mucho más importante. O sea, lo que hay en tu corazón es mucho más importante que tu exterior. Yo no digo que te descuides, no, está bien, cuídate. Ahora sí que báñate, rasúrese. Bueno, los que nos tenemos que rasurar, cortarnos el cabello. Aunque no crea, yo me tengo que ir a cortar el cabello también. ¿O no, hijo? Vamos a pagar media hora de ruido, aunque sea, ¿no? O si no, ya no es media hora, ya son 15 minutos. Bueno, pues ya bajó la cuota. Es igual que me cobren lo más barato, ¿verdad? Pero no, cobran lo mismo, hijo. Pero bueno, lo más importante es lo que hay dentro de nuestro corazón. Lo que está por dentro, lo que somos por dentro. Lo que otros no pueden ver, pero Dios sí. Porque eso es lo que más le importa a Dios, tu corazón. Créame, cuando yo le digo aquí, cuando oramos por las ofrendas, cuando yo le digo a usted, dígale a su hermano que usted es la mejor ofrenda para Dios. Créame que es real, porque su corazón, su vida es la mejor ofrenda que le podamos dar a Dios. Cuando somos honestos, cuando nos humillamos delante de Él, cuando lo adoramos, cuando lo obedecemos, tú eres la mejor ofrenda para Dios. Tú eres ahí esa ofrenda. Pregunta: ¿cómo está usted por dentro hoy? Cuando una persona se convierte a Dios, lo primero que cambia es su interior, y eso se ve, y ya empieza a pensar diferente. Ahora ya empieza a poner en primer lugar a Dios. Y los primeros que nos atacan regularmente es en casa. A mí me pasó. Los que más me atacaban primero eran mi mamá, mis hermanos. Incluso uno era más duro y me decía: hipócrita. Y decía: bueno, pues tengo que aguantar, ¿verdad? Todo lo que el hombre siembra. Dicen: crea fama, ¿y qué? Sí, ¿verdad? Pues toda la fama que yo me creé, ya que conocí a Cristo y ya soy diferente. Hipócrita. Y todo lo que hacías, Él ya me perdonó. Y yo sigo: si Él ya me perdonó, lo demás ya no me interesa. Dios anhela, amado, que tú y yo procuremos pensamientos y motivaciones sanas. No solo una buena alimentación y hacer ejercicio, sino que llevemos una vida en santidad, en integridad, en rectitud. Y entre más nos metamos con Dios, entre más estudiemos la palabra, entre más lo busquemos a Él, menos vas a tener la oportunidad de estar pensando en cosas que no. Mire, escuchaba un pastor que decía, dice que iba al banco, y cuando iba al banco vio a una mujer a lo lejos, una mujer sumamente atractiva, con un buen vestido, buen calzado, o sea, una mujer atractiva. Y este pastor decía: Señor, por favor, ayúdame, no quiero voltear. Pero entre más él estaba dialogando con Dios, tal vez parecieran cosas que a lo mejor no tenían sentido, pero él estaba con Dios. La tentación pasó de largo. Pero muchos se quieren sentir: yo todo puedo.
Y lo mismo pasa en cualquier tipo de tentación. No olvide que el enemigo conoce nuestra vida y conoce nuestras debilidades. Y no olvide que cada uno va a ser atacado según la concupiscencia que hay en su corazón, o sea, la maldad. Yo le decía, cuando yo recuerdo que recién conocí de Cristo, ¿sabe en diciembre qué me regalaban a mí? Botellas de whisky, botellas de tequila. Y literal me decían, ten. Pero así como me las daban, las rompía y tiraba todo el líquido. Era una forma de yo desechar todo tipo de tentación. Porque si la tengo y me la llevo a mi casa, ¿qué cree que va a pasar? Si las tengo ahí, de adorno, no me digas. Y algún día que te sientas depresivo, ¿qué vas a hacer? Mejor la tiro, mira, mejor rompo la tentación y me quito de problemas. Entonces vemos que el apóstol Pablo señala que la fornicación es una de las obras de la carne y que es lo opuesto al fruto del Espíritu de Dios. Y advierte que el practicar tales obras de la carne van a impedir que una persona pueda incluso, escuche, heredar el reino de Dios. Por eso es tan importante que hoy la iglesia pueda entender y que regresemos a la santidad, que preguntemos por los caminos antiguos, como Dios lo dijo a través de Jeremías. Pregunta por las sendas antiguas, ve, estudia la Biblia, estudia tu palabra, ve la historia de la iglesia, conoce la historia de la iglesia, ve lo que hoy, se lo decía en la introducción, lo que está pasando hoy en el mundo. Están muriendo 13 hermanos diarios en la fe solo porque no han querido renunciar a lo que creen, porque están siendo perseguidos. Y créanme, los países ahorita más peligrosos para compartir el evangelio, aunque no lo crea, ni siquiera es China, ni siquiera es Corea del Norte, sino es África. Y la iglesia está siendo perseguida en este siglo. Y le tengo una noticia. ¿La quiere escuchar? Y vienen cosas peores aún. No, pero muchos no quieren hablar de eso. No, muchos quieren solo escuchar. Es que Dios está contigo y te va a ir bien, y Dios te va a prosperar, y Dios te va a dar. Y Dios es bueno y nos ha mostrado su misericordia en todo este año. Pero quiero decirle que la maldad se va a seguir multiplicando. Vemos la violencia. Aquí mismo en México, ¿cuánta violencia no hay? Gente que se apasiona por los partidos políticos. Si esa pasión la empleáramos para amar a Dios y buscar a Dios, Dios cambiaría a los políticos. Dios cambiaría sus corazones. Pero perdóneme, y lo digo con todas sus letras, gente mezquina, gente egoísta, porque quieren seguir haciendo lo que venían haciendo. Oremos para que Dios ponga a gente justa en los lugares de gobierno. Pero tu responsabilidad mía es ir y plantar nuestro derecho ahí. Decir, Señor, ¿por quién? Conoce las propuestas de quienes te quieren gobernar, conócelas. Yo no te voy a decir de ningún color, yo no vengo a eso, porque si no caería en lo que le estoy hablando hoy. Porque esas son las obras de la carne y me pueden hacer que yo pierda el reino de Dios. Dios no me lo va a quitar, yo lo pierdo.
Pero el consejo de Pablo viene en Colosenses capítulo 3, verso 5. ¿Qué dice la versión Las Américas y después traducción lenguaje actual? Colosenses 3, 5. Colosenses capítulo 3, verso 5. Le leo. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Qué es? Ya vio que no solo es adorar una imagen. Ahí lo dice. ¿Cómo tenemos que considerar este cuerpo? Muerto. ¿A qué? A la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. Ahora, ¿qué dice la versión traducción lenguaje actual? El mismo versículo, para que nos quede un poco más claro. ¿Cómo deben vivir ahora? Por eso, den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos. Y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. ¿Así o más claro? ¿Así o más claro, hermanos? Acuérdame de poner los cascos ahí en la entrada, hijo. O sea, amados, debemos considerarnos muertos e insensibles a todo tipo de fornicación. Y por favor, cuando hablo de esto, recuerde que es espiritual. Pero que lo espiritual también me puede llevar a que mi cuerpo se pervierta, se corrompa. A las impurezas, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos, a la avaricia. Y son así como las ramas de un árbol. Hay que cortarlas antes de que nos destruyan. Es como, solo imagínense por un momento que tuviéramos una caja de manzanas aquí y que usted se diera cuenta que en medio de esa caja una manzana está podrida y usted la deja ahí. ¿Qué cree que va a pasar? Lo mismo pasa si nosotros no matamos esos deseos, esas pasiones, esas fornicaciones, esos malos deseos, esa avaricia. Nos va a llevar a una idolatría. Y mire cómo lo está poniendo el Señor. ¿A qué nivel pone esa fornicación? Al adorar ídolos y ofrecer cosas a los ídolos. Y no hablo, y vuelvo a lo mismo, y perdónenme que lo remarque, no hablo de un ídolo, de una imagen hecha a manos de hombre. Puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, tu trabajo, tu ministerio. Aun si yo pusiera en primer lugar el ministerio, yo estaría equivocado, porque mi primer lugar es Dios. Yo le agradezco a Dios el privilegio que me da, pero yo amo a Dios, al dueño de los ministerios. Pablo advirtió a los creyentes que la porneia, o sea, la fornicación en griego, ni siquiera debería ser tema en conversación entre personas santas. Pero los israelitas se les mandó que no mencionasen los nombres de los dioses paganos de las naciones que los rodeaban. Pero como ellos cayeron, quiero ir terminando con esto. La fornicación es una ofensa por la que un individuo puede ser expulsado incluso de una congregación. Yo ahí sí difiero un poco. Algunos, cuando caen y cometen fornicación, los exhiben y los corren.
Y yo pregunto, si los corremos, ¿dónde buscarán o dónde serán restaurados? Que todos aplicáramos esto, ¿a qué iglesia se acercarían? La iglesia está para restaurar vidas, para levantar al que se haya caído. ¿Te equivocaste? ¿Quién no se ha equivocado en la vida? Para eso está la iglesia. Eso sí, no se consiente, pero se tiene que hablar fuertemente, pero ayudarles a corregir el rumbo. Amén. Porque el apóstol explica que el que comete fornicación está pecando contra su propio cuerpo. O sea, mire lo tremendo de este pecado, o sea, de esta fornicación a la cual nos trae este espíritu jezabélico. Ese espíritu sabe que si alguien cae en fornicación, es el único pecado que te lleva a que todo tu cuerpo se contamine, porque los demás pecados están fuera y ese pecado de la fornicación está dentro. ¿Sí está comprendiendo? ¿Sí está conmigo? Todos los demás pecados están fuera, pero este en particular está dentro y contamina todo tu cuerpo. Ese es el peligro. Y este pecado afecta mucho a la persona en un sentido espiritual. Trae deshonra a la congregación de Dios y hace que dicha persona pueda ser expuesta al peligro de enfermedades. Como mi esposa me platicaba, una joven que llega a una revisión, jovencita, le detectan que era papiloma humano, ¿verdad? Y usted sabe que si eso no se atiende con tiempo y con cuidado, puede provocar cáncer. ¿Y por qué cree que le dio eso? Creo que sale sobrando, ¿verdad? Que lo comentemos. Y así como ese, muchos otros ejemplos, hermanos. Pero ¿sabe cómo vamos a romper todo esto? ¿Sí le gustaría saber? ¿Sí? Primero, de verdad, seamos sinceros con Dios. Deje que Dios sea el primer lugar en su vida. Deje que sea Dios el que gobierne su corazón y el que gobierne su vida. Hoy Dios nos lo decía hace un rato. Él quiere una verdadera adoración, una adoración genuina. Y esto también lo tenemos que ser los ministros de Dios a través de la imposición de manos. Porque yo le quiero preguntar algo, solo para que reflexionen. Muchos se casaron por medio de la iglesia tradicional. Y no han querido renovar sus votos, y menos delante de Dios, delante de la iglesia del Señor. Y eso se tiene que romper con todo eso. Y solo para resumir un poquito lo que estudiamos, este espíritu manipula por medio de la hechicería, de la manipulación, y caza las almas de las personas. Hay iglesias donde manipulan a las personas. Miguel, y esto sí se lo quiero decir así, lástima por los